la belleza y el ornato de la ciudad con las pintadas que se hicieron por parte de la agrupación Litro por Mate, luego borradas de la forma irregular y fea, como lo hizo el municipio, ciertamente pudo haber indignado a cualquier persona residente en Guayaquil, y cualquiera pudo haber hecho a Mostacho el Pacho, porque es un stencil, y de hecho está en internet, y cualquiera podría bajarlo, y cualquiera podría pintarlo. O sea, no es una cuestión que tenga que haber un talento especial para hacerlo, porque un stencil básicamente es simplemente un sopleteo encima de la pared. Entonces, no hay ninguna imputación directa de esto, y de hecho la actuación de la persona que lo haya hecho debería estar amparada en el derecho a la protesta y a la discrepancia. Por lo demás, podría citarse a Roberto Gargarella o a Maristel Espampa sobre el tema del derecho a la protesta, pero me quedo con el alcalde Nebot. El alcalde Nebot, con ocasión de la defensa que hizo el diario El Universo en la tarima, dijo expresamente que discrepar no es delito, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, en la ciudad de Guayaquil, a la cual él se refiere con él aquí, no debería ser condenado el hecho de discrepar, porque el que dice una frase tiene que aceptar por coherencia las consecuencias de esa frase para sí mismo. Entonces sugiero coherencia al alcalde Nebot y sugiero coherencia a sus subordinados directos para que acepten las consecuencias de tener que aceptar un debate abierto, tolerante y que incluso puede resultar ofensivo. Pero esas son las demandas de una sociedad democrática y del derecho a la libertad de expresión. Luego el tercer punto se refiere a que este proceso es arbitrario, ilegal e inconstitucional. El artículo 395, que muy bien citó el comisario cuarto municipal, le confiere competencia sobre este tema, pero al mismo tiempo ese mismo artículo lo obliga a establecer sanciones administrativas, abro comillas, respetando las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política del Ecuador. Esto no es un dato menor, hay una serie de garantías del debido proceso establecidas en la Constitución, cuyo artículo 76, y abro comillas, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Y aquí se menciona, primero, corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Séptimo, el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. La A, la B, la C, la H, la K y la L han sido abiertamente incumplidas por la autoridad municipal. Daniela Dunn Gilbert, dentro del proceso conducido por el municipio, no cuando ya pasa esta instancia donde se hace una audiencia, es pública y se puede participar y él puede defenderse adecuadamente, dentro del proceso municipal que duró 2 días hasta que se dictó la resolución, desde que llegó el informe, no contó con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, no fue escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, no pudo presentar en forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se creía asistido, ni replicar los argumentos de las otras partes, ni presentar pruebas, ni contradecir las que se presentaron en su contra. En consecuencia, no puede pensarse que haya sido juzgado por un juez independiente, imparcial ni competente sí, ni independiente ni imparcial. Y por supuesto, las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas, y en este caso, como voy a pasar a demostrar de inmediato, no lo fueron. Entonces, en este proceso básicamente se violan el artículo 7, literal B, artículo 76, numeral 7, literales B, C, H, L, K, lo que conduce a la violación del literal A, que dice nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, y eso incluye los procedimientos administrativos conducidos por autoridades con potestad sancionadora, como es el comisario municipal, y en consecuencia la violación del artículo 76, numeral primero, que dice que corresponde a toda autoridad administrativa, y eso incluye el comisario municipal, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Todo este elenco de derechos ha sido violado. Pero me quiero detener en el artículo relacionado con la resolución motivada, porque es un asunto importante. La obligación constitucional no es menor, es sumamente exigente. Nuevamente, en palabras de Zavala Vaquerizo, y abro cita: motivar significa desarrollar y exponer el pensamiento de quien motiva a través de argumentos y razones que justifiquen la resolución adoptada. Para que una motivación sea constitucional, debe comenzar por establecer los antecedentes del asunto sobre el cual debe resolver. En el antecedente se debe establecer la relación circunstanciada del hecho sobre el cual se debe resolver, a fin de que se haga saber el motivo de la decisión, la razón de ser de esta. Luego, el antecedente se debe exponer de manera precisa, concisa, pero explícita, los argumentos que deben fundamentar la decisión. El principio constitucional exige que la resolución de los poderes públicos debe enunciar las normas y los principios jurídicos que sustenten los argumentos que sirven de premisa a la decisión. No basta hacer enunciados generales, imprecisos, abstractos, sino que es necesario que se expongan las razones jurídicas que permitan la decisión fundada en el derecho. Entre la parte motivada y los antecedentes debe existir congruencia, relación lógica. Eso dice Zavala. Ahora, aquí no existe ninguna inferencia lógica entre los antecedentes
y la sanción. Si ustedes revisan el expediente, el comisario Cuarto en una simple hoja determina dos antecedentes: el hecho de que hubo una pintada de paredes por la agrupación Lito por Mate y que hubo luego una pintada de Mostacho el Facho, y luego dice simple y llanamente, sin ningún tipo de inferencia y sin nada de lo que menciona Zavala, y de hecho incurriendo en enunciados generales, imprecisos y abstractos, que es lo que Zavala precisamente dice que no debe ser una resolución motivada, que se establecen las sanciones estipuladas en el artículo 4 de la ordenanza. Eso no puede ser considerado bajo ningún presupuesto razonable una resolución resuelta con una motivación adecuada, como obliga la Constitución en el artículo 76, numeral 7, literal L. Entonces, básicamente, aquí no hay ninguna aplicación de la pertinencia de cómo se daña, de acuerdo con el artículo 4, a la propiedad pública o privada con las pintadas que se hicieron. No existe ninguna referencia a qué tipo de dibujos deben entenderse como dibujos o gráficos indebidos o inapropiados. No hay una sola palabra que se refiera a aquello. No se menciona, ni se especifica, ni se razona cómo estas pintadas pueden efectivamente dañar el ornato, el embellecimiento, la estética, el aseo y la sanidad de la ciudad. No existe un solo argumento razonado para establecer la sanción de mi representado. Es una clara violación a su derecho a una resolución motivada. Finalmente, dos últimos puntos. Luego, la represión penal es desproporcionada, ilegal e inconstitucional. La Constitución obliga a la proporcionalidad de las sanciones. El artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República obliga que en la ley se establezca, abro comillas, la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Y el artículo 396 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que en la imposición de sanciones por parte de los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, abro comillas, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. La ordenanza en sí misma establece para un hecho que podría repararse integral y adecuadamente con una simple reparación de volverla a pintar en el caso de que sea una pintada ofensiva y no un ejercicio del derecho a la protesta, valga aclarar, simplemente con esa acción, no con la privación de libertad. El derecho actual de una sociedad democrática supone una intervención mínima del derecho penal para resolver asuntos que no lesionan intereses graves de los ciudadanos. Y ciertamente una pintada básica o elemental no corresponde a una lesión grave y, en consecuencia, no merece una represión penal. Sumado a esto, habría que decir la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la ordenanza en cuestión. Esto es sumamente importante. La ordenanza como tal debe ser considerada ilegal e inconstitucional por cuanto la Constitución establece en el artículo 76, numeral 3, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. El artículo 2 del Código de Procedimiento Penal establece el principio de legalidad, dice nadie puede ser reprimido por un acto que no se haya expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. El artículo 397 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece el principio de tipicidad y establece cuáles son las sanciones que se pueden establecer en instancias administrativas, y en ninguna hace referencia a sanciones penales. Son sanciones de carácter pecuniario, son sanciones de inhabilitaciones, aquí están enumeradas del literal A al J, y ninguno establece sanciones penales. Que en una ordenanza, que una autoridad municipal, que una corporación municipal haya dictado una ordenanza con un mandato de prisión es sencillamente, al día de hoy, de acuerdo con la Constitución de la República y la ley vigente, ilegal e inconstitucional. Para mayor abundamiento acerca de cómo debe entenderse el concepto de ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC 686, ha dicho que para efectos de restringir derechos y establecer una sanción penal por pintadas es una restricción al derecho a la libertad de expresión. Ley debe entenderse como una norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los estados partes para la formación de las leyes. Esto es por una Asamblea Nacional. Si el municipio quisiera aplicar una norma sancionadora de la libertad de las personas, debe ser una norma que haya sido previamente dictada por la Asamblea Nacional y no puede ser dictada por la propia corporación. Al día de hoy, eso debe considerarse directamente ilegal e inconstitucional. Finalmente, punto 5. Las acciones están prescritas. Tres de las acciones, una en la Avenida de Bomberos fue hecha el 3 y el 15 de julio.
La de la avenida El Jago fecha el 10 de julio y la de la calle Higueras fecha el 10 de julio. La citación a este procedimiento llegó el 2 de septiembre. De acuerdo con el artículo 617 del Código Penal, pasaron los 30 días en los cuales podría iniciarse la acción, lo hizo tarde el municipio y como tal, al menos en estos 3 casos, las acciones deben considerarse prescritas. Finalmente, y cierro con la pretensión. Primero, que se declare la prescripción de las acciones que acabo de mencionar. Segundo, que por ser usted un juez de contravención, pero un juez está en curso en lo que dice el artículo 428 de la Constitución, y solicito que se remita a la Corte Constitucional, que se suspenda el trámite y que se remita a la Corte Constitucional este expediente para que se conozca ya sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza en cuestión que se le quiere imputar a Daniel Adún Gilbert. Y finalmente, y por los hechos demostrados, sobre todo en el apartado primero y el segundo, una vez que el proceso retorne, que se declare la absolución total de mi defendido. Muchas gracias.